La puerta de la mansión se abrió de golpe, y el eco de un grito autoritario rompió el silencio de la tarde. «¡Saca a ese animal de aquí, ahora mismo!», rugió la voz grave del millonario, señalando con furia al perro callejero que se había atrevido a cruzar el imponente portón de hierro. El animal, con las costillas marcadas y los ojos brillando de miedo, dio un paso atrás. El viento levantaba polvo sobre el camino de mármol, y el contraste entre la miseria del perro y el lujo de la mansión era casi insoportable. El hombre, vestido con un traje impecable, se inclinó hacia el guardia y repitió, con un tono que no dejaba lugar a dudas: «Quiero a ese perro fuera, o lo haré yo mismo». Pero antes de que el guardia pudiera moverse, una figura se interpuso. Era su hijo. Un adolescente de mirada firme, con las manos temblorosas pero decididas, extendió los brazos protegiendo al perro. El silencio se hizo espeso, como si el mundo hubiera detenido su respiración. «Papá», dijo el joven, con una mezcla de miedo y valentía, «si él se va, yo también me voy». El millonario se quedó inmóvil, atónito, sin comprender cómo su propio hijo se atrevía a desafiarlo de esa manera. Los ojos del perro brillaron, no ya de miedo, sino de esperanza. Algo había cambiado en esa mansión, y ese instante sería el inicio de una batalla que no se libraría con dinero, sino con corazones. El millonario, don Ernesto Salvatierra, era un hombre acostumbrado a que todo en su vida girara en torno al poder. Dueño de empresas, mansiones y automóviles de lujo, nunca había tenido que pedir ni esperar nada. Su mundo estaba hecho de reglas estrictas, contratos millonarios y una obsesión por mantener su prestigio intacto. Para él, la vida se dividía entre ganadores y perdedores y no había espacio para los débiles. A su lado crecía su único hijo, Daniel, un adolescente sensible, de mirada curiosa y corazón inquieto, que sufría en silencio la frialdad de su padre. Aunque vivía rodeado de lujos, se sentía profundamente solo. No había risas compartidas, ni charlas sinceras en la mesa. Solo órdenes, silencios y la sombra del dinero dominando todo. La llegada del perro callejero fue como un rayo inesperado en medio de esa rutina. Flaco, con el pelaje enmarañado y una pata lastimada, el animal apareció en el portón de la mansión buscando algo tan simple como un pedazo de pan y un poco de compasión. Para don Ernesto, aquel perro no era más que una amenaza a la perfección de su mundo, un recordatorio de la pobreza y la miseria que siempre había despreciado. Pero para Daniel, ese perro significaba algo distinto. En esos ojos cansados y llenos de heridas, vio reflejada su propia soledad. Sintió que el destino le estaba dando una oportunidad, la de cuidar a alguien que, al igual que él, solo necesitaba amor. El conflicto nació en ese mismo instante. El padre, decidido a echar al animal para siempre, y el hijo, dispuesto a enfrentarse a todo para protegerlo. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese perro, aquel ser abandonado por el mundo, estaba a punto de cambiar sus vidas de una manera que ni el dinero ni el poder podrían comprar. Y es aquí donde la verdadera historia comienza. Un millonario cegado por su orgullo, un hijo en busca de afecto, y un perro callejero que se convertiría en el puente entre dos corazones. Antes de continuar, quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos estás viendo. Será increíble ver desde dónde nos acompañas en esta historia. Y cuando termines de ver todo el relato, no olvides compartir. ¿Cuál es la mayor lección que esta historia deja para tu vida? La ciudad despertaba cada mañana bajo el brillo imponente de los rascacielos que llevaban el nombre de Salvatierra grabado en lo alto. Bancos, hoteles, cadenas de negocios, todo pertenecía al imperio de don Ernesto, un hombre que había convertido cada paso en oro. Sus oficinas eran como templos del poder, con paredes de cristal y pisos de mármol, donde todos lo miraban con reverencia y miedo. Acostumbrado a que lo obedecieran sin cuestionar,
Don Ernesto jamás aceptaba un no como respuesta. En su mundo, el dinero era el idioma universal, capaz de abrir cualquier puerta y resolver cualquier conflicto. Si algo no podía comprarse, simplemente no tenía valor. Y esa misma mentalidad era la que había trasladado, sin darse cuenta, al interior de su propia casa. La mansión, con jardines interminables y salones repletos de obras de arte, parecía un palacio sacado de otro tiempo. Pero dentro de esas paredes no se respiraba alegría, sino silencio. El lujo ahogaba los pasillos, como si cada lámpara de cristal y cada cuadro millonario escondieran un vacío que ni las riquezas podían llenar. Daniel, el hijo único, crecía en medio de esa abundancia material, pero su alma pedía algo más que regalos y viajes. Lo que anhelaba era un gesto sincero de afecto, una palabra de aliento, una tarde en la que su padre lo mirara no como un heredero, sino como un hijo. Sin embargo, don Ernesto estaba demasiado ocupado construyendo imperios para detenerse a escuchar el corazón de un adolescente. Los días de Daniel pasaban entre tutores privados, libros que no le interesaban y paseos solitarios por el jardín. Desde lejos, veía a otros jóvenes jugando en la calle, riendo, cayendo y levantándose sin miedo a equivocarse. Él, en cambio, vivía protegido por muros tan altos que no dejaban entrar ni la risa ni el amor. Por las noches, Daniel se asomaba a la ventana de su habitación. Desde allí, contemplaba la ciudad iluminada, preguntándose si en algún rincón de esas calles existía alguien que lo entendiera. Su madre había muerto cuando él era apenas un niño, y con su partida también se había apagado la última chispa de ternura en esa casa. Don Ernesto pensaba que estaba dándole todo: estudios de élite, seguridad, un futuro asegurado, pero lo único que no le daba era lo que más importaba: tiempo. Ese vacío se hacía cada vez más grande, hasta convertirse en un muro invisible que separaba a padre e hijo. En la mesa del comedor, el silencio era insoportable. Los cubiertos de plata sonaban fríos contra los platos, y el único sonido era la voz del mayordomo sirviendo la cena. Daniel intentaba hablar de sus intereses, pero su padre siempre respondía con monosílabos o cambiaba de tema hacia negocios y contratos. El joven aprendió a callar, a tragarse sus palabras, a vivir en un mundo donde su voz parecía no tener peso. Ese aislamiento comenzó a endurecerlo por dentro. No en la forma cruel de su padre, sino en una tristeza profunda que lo hacía sentir invisible. Y fue esa misma soledad la que preparó el terreno para que, cuando un perro callejero apareciera en su camino, Daniel sintiera de inmediato una conexión que ningún ser humano le había ofrecido hasta entonces. Porque en el fondo, tanto él como aquel perro tenían la misma herida, la de sentirse abandonados en un mundo que parecía no tener lugar para ellos. Una tarde, mientras Daniel caminaba solo por los jardines de la mansión, el cielo se tornaba gris, anunciando una lluvia inminente. El joven, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida, buscaba una excusa para no volver aún al silencio de su habitación. Fue entonces cuando escuchó un sonido débil, casi un gemido. Se detuvo, agudizó el oído y, entre los arbustos que rodeaban el portón de hierro, vio una sombra temblorosa. Se acercó con cautela y, para su sorpresa, descubrió a un perro callejero. Estaba delgado, con el pelaje sucio y enmarañado, y una de sus patas mostraba una herida mal cicatrizada. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. El animal lo miraba como si supiera que aquel encuentro no era casualidad, como si rogara en silencio por una segunda oportunidad. Daniel se arrodilló lentamente, temiendo que el perro huyera. Extendió la mano, dudando, mientras su corazón latía con fuerza. El animal retrocedió unos pasos, desconfiado. Había aprendido a sobrevivir en un mundo cruel, donde cada humano representaba una amenaza.
pero en los ojos del muchacho no había dureza, solo ternura contenida. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», susurró Daniel con una voz tan suave que apenas superaba el ruido del viento. El perro inclinó la cabeza, como intentando comprender esas palabras. Daniel sacó de su bolsillo un pedazo de pan que había tomado en el desayuno y lo dejó en el suelo. Durante unos segundos, el animal dudó. Finalmente, se acercó con movimientos cautelosos y tomó el trozo con sus dientes, sin apartar la mirada del muchacho. Era la primera señal de confianza, un pacto silencioso, nacido en medio del abandono. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas tímidas, luego con fuerza. Daniel, empapado, no se movió. Cubrió al perro con su chaqueta, sin importarle mojarse por completo. Fue un gesto instintivo, casi desesperado, como si protegiera no solo a ese animal, sino también a sí mismo. En ese abrazo bajo la tormenta, ambos encontraron un refugio que nunca habían tenido. El perro, agotado y hambriento, se dejó caer a su lado. Daniel acarició suavemente su cabeza, sintiendo la aspereza del pelaje y al mismo tiempo una calidez inesperada en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, el joven no se sintió solo. Esa tarde, cuando la tormenta se disipó, Daniel sabía que algo había cambiado. No podía dejar que aquel perro volviera a las calles. Estaba decidido a llevarlo consigo, aunque supiera que su padre jamás lo permitiría. La chispa de una rebelión había nacido, y con ella el inicio de un lazo que ni la riqueza ni las órdenes podrían romper. Lo que Daniel ignoraba era que ese simple gesto, proteger a un perro sin dueño, iba a desatar un enfrentamiento que pondría en juego no solo la relación con su padre, sino el futuro de toda la familia Salvatierra. Esa noche, Daniel esperó pacientemente a que la casa quedara en silencio. Con el perro escondido bajo el cobertizo del jardín, llevó agua en una vasija de plata y un plato con restos de la cena que había guardado en secreto. El animal, aún temeroso, lo miraba con desconfianza, pero el hambre era más fuerte. Daniel se sentó a su lado, sin intentar tocarlo, permitiéndole comer con calma. A medida que los días pasaron, esa rutina se volvió su refugio secreto. Cada mañana, antes de las clases privadas, corría al jardín para dejarle pan, leche o cualquier cosa que pudiera esconder de la cocina. El perro, que al principio gruñía suavemente, comenzó a vagonear la cola tímidamente al verlo llegar. Era el inicio de una amistad que crecía a escondidas. Sin embargo, no todo fue aceptación inmediata. Una tarde, Daniel intentó acariciarle la cabeza, pero el perro retrocedió con brusquedad, lanzando un ladrido ahogado. El corazón del muchacho se encogió. Comprendió que aquel animal había sufrido demasiado y que la confianza no se ganaba en un día. En lugar de forzarlo, se limitó a sonreír y a susurrar: «Está bien, esperaré el tiempo que necesites». Esa paciencia fue la llave. Con cada gesto pequeño, con cada palabra amable, el perro fue bajando la guardia. La primera vez que apoyó la cabeza sobre las piernas de Daniel, el muchacho sintió que el mundo entero se detenía. No necesitaba lujos ni viajes. Ese simple acto era el regalo más grande que alguien le había dado en mucho tiempo. Pero mientras Daniel encontraba alegría en la compañía del perro, en la mansión comenzaron a surgir los primeros problemas. Los jardineros notaron restos de comida desaparecida, huellas en la tierra húmeda y un ladrido apagado en la madrugada. Cuando comentaron sus sospechas, el rumor llegó inevitablemente a los oídos de don Ernesto. Una mañana, el millonario observó desde la ventana de su despacho. Vio a su hijo inclinado, riendo suavemente mientras acariciaba al perro. Su rostro se endureció. Para él, aquello era un insulto. Permitir que un animal callejero, sucio y lleno de cicatrices, manchara la perfección de su hogar. Esa noche, durante la cena, la tensión fue palpable. Don Ernesto dejó el tenedor con un golpe seco contra el plato y dijo con voz cortante: «Daniel,
¿Qué es ese perro que has estado escondiendo en mi jardín? El joven, con el corazón acelerado, bajó la mirada, pero no negó la verdad. Es un amigo. No tiene a nadie más. El silencio fue absoluto. El millonario apretó la mandíbula mientras los ojos de Daniel brillaban con una mezcla de miedo y determinación. El choque entre dos mundos había comenzado, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder fácilmente. Lo que parecía un simple acto de bondad estaba a punto de convertirse en el primer gran enfrentamiento entre padre e hijo, con un perro callejero como inesperado protagonista. La sala principal de la mansión estaba iluminada con las lámparas de cristal, pero el ambiente era más oscuro que nunca. Don Ernesto esperaba de pie, con las manos detrás de la espalda, cuando Daniel entró. El perro, aún escondido en el jardín, parecía presentir la tensión que se avecinaba. «Quiero que me escuches bien», dijo el millonario con voz firme, sin levantar la mirada de los ventanales. «Ese animal no puede quedarse aquí. Es un callejero, está enfermo y no tiene lugar en esta casa». Daniel tragó saliva, pero esta vez no se quedó en silencio como solía hacerlo. Se adelantó unos pasos y con un hilo de voz que fue tomando fuerza, respondió: «Papá, él no es basura. No eligió estar en la calle. Solo necesita a alguien que lo cuide». El rostro de don Ernesto se tensó. Giró lentamente y miró a su hijo con ojos duros. «¿Alguien que lo cuide? Daniel, entiéndelo. La vida no tiene compasión con los débiles. Ese perro es un riesgo, y no permitiré que un simple animal se convierta en parte de esta familia». Las palabras cayeron como puñales. Daniel sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. La soledad que había cargado durante años se transformaba ahora en coraje. «Quizás tú no lo entiendas», dijo con voz quebrada, «pero ese perro me escucha más de lo que tú lo has hecho en toda mi vida». Por primera vez en mucho tiempo, don Ernesto quedó sin palabras. El silencio se volvió insoportable hasta que, con un ademán brusco, rompió la tensión. «Mañana mismo quiero que ese perro desaparezca. Si no lo haces tú, lo haré yo». Daniel lo miró fijamente, con lágrimas contenidas. Nunca antes había desafiado a su padre de esa manera, y aunque el miedo lo sacudía por dentro, había una determinación que lo mantenía de pie. «Si él se va, yo también me voy». La frase retumbó en la sala como un trueno. El millonario, sorprendido, apretó los puños. No estaba acostumbrado a que lo desafiara nadie, mucho menos su propio hijo, y en ese momento entendió que lo que estaba en juego no era solo un perro, sino la relación con el único heredero de su imperio. Esa noche, mientras don Ernesto permanecía despierto, atormentado por la rebeldía de su hijo, Daniel dormía abrazado al perro en el cobertizo. Ambos, chico y animal, parecían encontrar en su fragilidad compartida una fortaleza que el millonario jamás comprendería. Al menos, no todavía. El amanecer llegó silencioso, pero en el jardín de la mansión todo era distinto. Daniel despertó sobresaltado al sentir algo cálido en su rostro. La lengua del perro, que lo lamía con insistencia como si intentara arrancarlo de un mal sueño. El joven sonrió débilmente, acariciando al animal. En sus ojos había una gratitud inmensa, como si comprendiera que aquel adolescente había puesto su propio destino en juego por él. Durante el desayuno, don Ernesto se sentó a la mesa con el ceño fruncido. Sus asistentes hablaban de reuniones, contratos y viajes, pero él no escuchaba nada. Solo pensaba en la amenaza que su hijo había lanzado la noche anterior. «Si él se va, yo también me voy». Aquella frase lo había herido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras tanto, Daniel se escabullía entre los pasillos para llevar agua fresca al perro. Esa complicidad era cada vez más fuerte. El animal lo seguía con la mirada a todas partes, como si temiera perderlo.
Cada vez que escuchaba pasos ajenos, gruñía suavemente, dispuesto a defenderlo. Era como si le estuviera jurando fidelidad con cada gesto, con cada mirada. Una tarde, cuando Daniel regresaba del jardín con restos de comida escondidos en una servilleta, el perro lo sorprendió al pararse en dos patas y apoyarse en él. El joven, riendo por primera vez en semanas, lo abrazó con fuerza. Ese simple gesto de confianza le dio valor. «No voy a dejarte», murmuró. «Pase lo que pase, estaremos juntos». Esa promesa fue el inicio de su decisión. Ya no se trataba solo de esconder al perro. Daniel estaba dispuesto a desafiar a su padre con todas las consecuencias. Esa noche entró al despacho de don Ernesto y lo enfrentó. «Papá, ya no es solo un perro, es mi amigo. No lo abandonaré». El millonario lo observó en silencio, con los ojos oscuros como un abismo. Nunca había visto tanta firmeza en su hijo. Quiso gritar, imponer su voluntad como siempre, pero algo en la voz del muchacho lo detuvo. Por primera vez, Daniel hablaba desde un lugar que ni el dinero ni el poder podían comprar, la verdad de su corazón. «¿Estás dispuesto a enfrentarte a mí por ese animal?», preguntó don Ernesto con dureza. Daniel, con la voz firme aunque le temblaran las manos, respondió: «Sí, porque él jamás me ha dejado solo». La respuesta lo dejó inmóvil. Don Ernesto no lo mostró, pero por dentro estaba dividido entre la ira y una extraña incomodidad que no sabía explicar. Nunca había visto en su hijo tanta determinación. Esa noche, Daniel tomó una decisión aún más arriesgada. Si su padre intentaba echar al perro, él huiría de la mansión con él. Sabía que sería difícil, pero prefería enfrentar el mundo junto a su nuevo amigo que seguir viviendo en una jaula dorada, condenado al silencio. El perro, acurrucado a su lado, lo miraba como si lo entendiera todo. En esos ojos había una lealtad inquebrantable, la misma que Daniel nunca había sentido de su propio padre. Y en ese pacto silencioso, la vida de ambos cambió para siempre. La tensión en la mansión crecía con cada día que pasaba. Don Ernesto había dado una orden clara: el perro debía desaparecer. Sin embargo, Daniel se mantenía firme, cuidándolo en secreto y protegiéndolo como si se tratara de un hermano. Pero el destino pronto pondría a prueba la fuerza de ese lazo. Una mañana, cuando Daniel jugaba en el jardín con el perro, un fuerte grito rompió la calma. El animal, alertado, corrió hacia el portón principal. Del otro lado, un guardia discutía con un hombre que intentaba entrar a la fuerza. Era un antiguo socio de don Ernesto, furioso por un negocio fallido. El guardia fue superado en cuestión de segundos y el intruso logró pasar al interior de la propiedad. Daniel retrocedió asustado. El hombre, fuera de sí, empuñaba una barra de hierro y gritaba que exigiría justicia con sus propias manos. El joven apenas pudo reaccionar cuando el intruso se abalanzó sobre él. Y entonces ocurrió lo inesperado. El perro, con un ladrido feroz, se lanzó entre ambos, recibiendo el golpe destinado al muchacho. El impacto fue brutal. El animal cayó al suelo con un gemido desgarrador, mientras Daniel gritaba desesperado. Pero, herido y sangrando, el perro se levantó de nuevo, interponiéndose entre el muchacho y el atacante. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos brillaban con una determinación imposible de quebrar. El ruido atrajo a los guardias de la mansión, que redujeron al intruso en cuestión de segundos. Sin embargo, Daniel solo podía mirar a su amigo tendido en el suelo, respirando con dificultad. Se arrodilló junto a él, acariciándole la cabeza con lágrimas en los ojos. «Aguanta, por favor, no me dejes», susurraba, mientras su ropa se manchaba de sangre. Don Ernesto llegó minutos después con el rostro endurecido. Observó la escena en silencio, su hijo abrazado a un perro malherido, dispuesto a todo por salvarlo. Algo en su interior se quebró. Nunca había visto a Daniel llorar así, ni tampoco había presenciado un acto de lealtad tan puro y desinteresado. Los médicos de la familia fueron llamados de inmediato. La herida era grave,
pero con atención urgente había esperanza. Daniel se negó a apartarse del animal durante todo el procedimiento, sosteniendo su pata como si de ello dependiera la vida misma. En esos momentos, la diferencia entre millonarios y callejeros se desvaneció. Solo existían un chico, su amigo, y la promesa de no abandonarse jamás. Esa noche, mientras el perro dormía bajo el efecto de los medicamentos, don Ernesto se quedó observando desde la puerta. No dijo nada, pero sus pensamientos eran un torbellino. Había pasado toda su vida creyendo que el poder y el dinero lo eran todo, hasta que un perro callejero, herido y sangrante, le mostró lo que realmente significaba la palabra sacrificio. Y aunque no lo admitiera todavía, esa primera prueba de dolor y valentía marcaría el inicio de su propia transformación. La noticia del ataque en la mansión Salvatierra no tardó en difundirse. Los periódicos y noticieros abrieron con el mismo titular: un perro callejero salva la vida del hijo del magnate Ernesto Salvatierra. Las imágenes de Daniel llorando mientras cargaba al animal herido se filtraron a las redes sociales y se volvieron virales en cuestión de horas. Por primera vez, la opinión pública no hablaba de los negocios millonarios de don Ernesto ni de sus éxitos financieros, sino de la valentía de un perro callejero y del lazo que había formado con un muchacho solitario. Miles de comentarios llenaron las redes. Ese perro vale más que todo el dinero del mundo. ¡Qué ejemplo de lealtad! El amor no se compra, se gana. Los periodistas comenzaron a aglomerarse frente a la mansión, exigiendo declaraciones. Don Ernesto, acostumbrado a controlar cada palabra que se decía sobre él, se encontró atrapado en una tormenta que no podía apagar con dinero. Su silencio solo aumentaba la presión. Daniel, en cambio, no dudó. Una tarde, frente a las cámaras que esperaban ansiosas, habló con voz firme: «Ese perro es mi amigo, me salvó la vida, y mientras yo exista, jamás volverá a la calle». Las palabras del joven recorrieron el país. Para muchos era un acto de rebeldía, pero también de amor puro. La gente comenzó a enviar donaciones para el cuidado del animal, e incluso asociaciones de protección animal se ofrecieron a cubrir todos los gastos médicos. El perro, antes invisible, ahora era visto como un héroe. Don Ernesto se sintió acorralado. Sus socios le advirtieron que la opinión pública estaba mirando cada uno de sus movimientos. «Si echas al perro ahora, tu imagen se desplomará», le dijeron. Era un golpe duro para un hombre que había construido su imperio sobre la reputación impecable. Por primera vez, no podía decidir solo por sí mismo. La sociedad entera estaba vigilando. En la mansión, los empleados también comenzaron a cambiar su actitud. El jardinero, que antes se quejaba de las huellas en la tierra, ahora llevaba discretamente trozos de carne para el perro. La cocinera preparaba caldos calientes para fortalecerlo. Incluso el mayordomo, siempre tan rígido, lo acariciaba cuando nadie lo veía. La lealtad del animal había conquistado corazones que el dinero nunca había alcanzado. Don Ernesto miraba todo esto con incredulidad. Se sentía como un extraño en su propia casa. No entendía cómo un perro, un simple callejero, podía transformar tanto a las personas a su alrededor. Pero lo que más lo descolocaba era ver a su hijo sonreír, reír incluso, mientras cuidaba al animal. Esa felicidad que él jamás había logrado darle con regalos costosos, nacía ahora de un vínculo que no podía comprar. La presión social creció tanto que una cadena de televisión organizó una campaña con el lema: «Todos merecen una segunda oportunidad». Y en el centro de esa campaña estaba él, el perro callejero que se había convertido en símbolo de esperanza. Don Ernesto comprendía que ya no se trataba solo de un animal en su jardín. Era una prueba que la vida le ponía delante, una encrucijada donde debía decidir entre mantener su orgullo o abrirse a un cambio que lo transformaría para siempre. Y aunque aún luchaba contra su propio ego,
Sabía que pronto llegaría el momento de enfrentarse cara a cara con esa decisión. La mansión Salvatierra se convirtió en escenario de un evento inesperado. Tras semanas de insistencia de la prensa y asociaciones protectoras de animales, don Ernesto aceptó abrir las puertas de su hogar para una rueda de prensa. Nunca antes había permitido que extraños invadieran su santuario de lujo, pero la presión era insostenible. El día llegó. Cámaras, periodistas y vecinos se aglomeraron en la entrada. Daniel, vestido de manera sencilla, sostenía al perro ya recuperado, con el pelaje más limpio y los ojos más vivos que nunca. El joven irradiaba un orgullo sereno, mientras acariciaba suavemente al animal que había arriesgado su vida por él. Don Ernesto apareció minutos después. Su sola presencia imponía respeto, pero esta vez no era el magnate altivo y arrogante de siempre. Tenía el rostro serio, pero en sus ojos brillaba algo distinto, un peso interior que jamás había mostrado en público. Los micrófonos se acercaron. Un periodista lanzó la pregunta que todos esperaban. «Señor Salvatierra, ¿qué decisión tomará con respecto a este perro?» El silencio se extendió. El millonario respiró hondo, miró a su hijo y luego al animal. Por un instante, dudó. En su mente pasaron las imágenes del sacrificio del perro, la felicidad de Daniel y las lágrimas que había visto por primera vez en su hijo. Finalmente, habló. «Durante muchos años creí que el dinero era lo único que podía dar valor a algo, o a alguien. Estaba equivocado. Este perro me enseñó que hay cosas que el poder no puede comprar: la lealtad, el amor y la vida de un hijo». Las cámaras captaron el instante exacto en que su voz se quebró. Daniel lo miraba con los ojos llenos de emoción, incapaz de creer lo que escuchaba. «A partir de hoy», continuó don Ernesto con tono solemne, «este perro no solo tendrá un lugar en mi casa, también tendrá un lugar en nuestra familia». Los aplausos estallaron y las lágrimas se asomaron en los rostros de muchos. Daniel abrazó al perro con fuerza y por primera vez don Ernesto se permitió un gesto inesperado. Puso la mano sobre el hombro de su hijo. Era un contacto breve, torpe quizás, pero lleno de un significado profundo. La noticia recorrió el país en minutos. El magnate que aprendió el valor del amor gracias a un perro callejero. Y lo que comenzó como un conflicto dentro de una mansión terminó convirtiéndose en un símbolo de esperanza para miles de personas. Esa noche, la familia Salvatierra cenó junta por primera vez en años, no en silencio, sino entre risas tímidas y ladridos juguetones. La jaula dorada había comenzado a abrirse, y en su interior nacía algo que ni las riquezas podían comprar: un verdadero hogar. Con el paso de los días, la transformación fue evidente. Don Ernesto, que alguna vez había considerado al perro una amenaza para su mundo perfecto, comenzó a verlo con otros ojos. Lo observaba seguir a Daniel a todas partes, lo veía dormir junto a su cama y comprendía que aquel lazo era real, profundo, imposible de romper. Algo en su corazón, endurecido por años de orgullo, empezó a suavizarse. El millonario, acostumbrado a mandar y ser obedecido, descubrió que el amor no se imponía con órdenes, sino que se ganaba con gestos sencillos. Y fue gracias a su hijo y a un perro callejero que aprendió la mayor lección de su vida. La riqueza verdadera no estaba en los negocios ni en los contratos, sino en la capacidad de dar y recibir amor sin condiciones. Esa noche, mientras la mansión reposaba en silencio, don Ernesto acarició al perro por primera vez. Daniel lo miraba, emocionado, y comprendió que algo había cambiado para siempre. Aquel hogar, antes frío y vacío, ahora se llenaba con ladridos, sonrisas y una certeza que iluminaba todo: la de que, incluso en los corazones más duros, siempre existe espacio para la ternura. ¿Y tú, después de ver esta historia, qué lección llevas para tu vida? Escríbelo en los comentarios.